Muy buenas noches otra vez. Bienvenidos a la sesión de fundamentos de Machine Learning relacionado con Bagging. El día de hoy vamos a hablar de algunos de los problemas que tienen los árboles de clasificación, este modelo de clasificación que hemos desarrollado la anterior sesión. Vamos a hablar una de las maneras de resolver este problema, que es Bagging. Vamos a ver qué significa Bagging. Vamos a anotar o vamos a ver cómo este problema soluciona una de las ventajas que tiene los árboles de clasificación, que es la falta de estabilidad respecto al, a la consistencia del modelo. Los árboles de clasificación, a medida que se van entrenando con con distintos datos, van produciendo árboles de decisión ligeramente distintos. Las preguntas, por ejemplo, que se realizan en el diagrama de flujo que hemos estudiado en la anterior sesión, van cambiando ligeramente a medida que cambian los datos de entrenamiento. Esto produce una falta de consistencia de modelo a modelo y es por eso que se necesita controlar esta aleatoriedad. Una manera de controlar esta aleatoriedad es mediante bagging. Entonces, vamos hablando acerca de algunas de las características de los árboles de decisión, qué límites teníamos o qué límites se impone a los árboles de decisión. Les decía que para árboles de decisión podíamos imponer a los límites, por ejemplo, para profundidad. Se puede escoger una profundidad de 1, profundidad de 2, por ejemplo, o profundidad de 3. Existía el problema de que si se escoge una profundidad muy alta, si la profundidad tiene un valor muy alto, entonces pues, se puede llegar a un sobreajuste del modelo, ¿no? Entonces, esta es una condición de parada de los modelos de árbol de decisión. Otra condición de parada, hablábamos que era que el algoritmo va a acabar una vez que se tienen nodos de hoja pura, ¿no? Estos nodos de hoja, tienen solamente elementos de una sola clase. Entonces, esta es una muy buena condición de parada. La condición de parada dice no divida la región si todas las instancias de la región pertenecen a una misma clase. Las instancias son estas que están acá. Entonces, si en esa región de clasificación se encuentran elementos de una misma clase, no se debería dividir más. La otra condición de parada es el mínimo número de muestras en cada hoja. Entonces, el mínimo número de muestras debería ser es 4, por ejemplo. Si acá tenemos 9 elementos en un nodo, se puede dividir todavía, ya que cada división va a dar lugar a un número de muestras como mínimo de 4, pero estas dos regiones ya no se pueden dividir más. O otra condición de parada, habíamos hablado, es el número máximo de hojas, ¿no? Es decir, si tenemos 3 hojas, si esa es nuestra condición de parada, el algoritmo va a parar una vez que se cumple esta condición. Entonces, todas estas condiciones pueden ser implementadas en Python, las podemos implementar. La condición que nosotros hemos desarrollado, la condición usual que se utiliza en estos árboles de decisión, es la profundidad máxima. Entonces, es una de las condiciones que se utiliza usualmente, pero estas son otras condiciones de parada que también el modelo puede aceptar. Entonces, hablemos del problema que sucede al tener una profundidad muy alta, que es el sobreajuste. Entonces, cuando un árbol es muy profundo, o cuando un árbol, quiero decir, no es muy profundo, es un modelo muy simple, no puede dividir los datos en suficientes regiones, por lo que el modelo no se va a ajustar. Eso se llama un subajuste. En cambio, si el árbol es muy profundo, lo que va a suceder es que se va a dividirle el espacio en muchas regiones, por lo que puede llegar a un sobreajuste. Veámoslo de manera visual. Lo visualizaremos. Por ejemplo, tenemos estas dos regiones. La región del medio es
una circunferencia. Si escogemos una profundidad de uno, solamente va a poder dividir en dos regiones el árbol de clasificación o el árbol de decisión. Y va a ser un modelo muy simple. Este es un modelo muy simple. Podemos incrementar la profundidad y decir, tal vez una profundidad de 2 puede mejorar la situación, pero no es el caso. No es el caso. Tal vez una profundidad de 4. En ese caso tenemos esta gráfica que pareciera ser que sí está empezando a agrupar los datos, por ejemplo, que están en rojo dentro de una zona. Puede ser, esta es una buena profundidad. La profundidad de 20, tal vez sí, pues puede ser también que sea una muy buena profundidad. Luego ya de 36 están notándose rasgos de sobreajuste, por ejemplo, estos límites extraños donde solamente se está tratando de llevar a un punto, o este límite, esta profundidad de 100 donde claramente se ven rasgos de sobreajuste, ¿no? Regiones con un solo dato las regiones no son cohesivas, están totalmente separadas, es decir, acá evidentemente existe un sobreajuste. Entonces, necesitamos encontrar entre todas estas profundidades cuál podría ser o cuál va a ser la región óptima. Y ahora recuerden que los datos se dividen en datos de entrenamiento, los datos en los cuales el modelo va a tener acceso a la etiqueta de respuesta, a la variable correcta. Al modelo se muestran los datos de entrada y además la respuesta. Esos son los datos de entrenamiento. Recuerden también que tenemos los datos de validación. Esos datos de validación nos permiten seleccionar el modelo. En ese caso, el modelo de Machine Learning no tiene acceso a la variable de respuesta, tiene que hacer una predicción de acuerdo al entrenamiento que ha obtenido y esa predicción se la compara con la con la respuesta correcta y la suma el porcentaje de respuestas correctas respecto a la respuesta total va a ser la precisión de este árbol de clasificación. Entonces, podemos obtener la precisión, tal vez podemos obtener el error también como variable como parámetro de rendimiento. Si obtenemos el error, a medida que el modelo se hace más complejo, el error en entrenamiento va a ser menor, ¿no? El modelo tiene más chances de desarrollar un poco más de memoria respecto a los datos de entrenamiento. Se va a empezar a memorizar los datos a medida que el modelo se vuelve mucho más complejo. Y es por eso que el error en los datos de entrenamiento va a tender a ser cero, como esta gráfica que está acá. Podemos hablar de un error de predicción que, la complejidad del modelo puede ser una complejidad muy baja, una complejidad muy alta, es decir, una profundidad muy alta, por ejemplo, en el árbol de decisión. En la región donde tenemos un modelo, la complejidad muy baja de modelo, vamos a tener subajuste. En la región donde tengamos una profundidad muy alta, vamos a tener un sobreajuste, es decir, este es un modelo muy complejo. Y tenemos dos curvas. La curva de azul es la curva de entrenamiento. Esta curva de entrenamiento el error de entrenamiento va a reducirse a medida que el modelo se vuelve más complejo, pero el error de testeo no. El error de testeo va a reducir a medida que el modelo se vuelve más complejo, pero en el momento en que existe sobreajuste, el error de testeo va a empezar a ser mucho mayor. Recuerden que para el conjunto de testeo, el modelo tampoco conoce la respuesta correcta. Tienen que hacer una predicción respecto a esa variable correcta. En esta línea azul, el modelo sí ya ha conocido la variable correcta, la respuesta correcta. Es por eso que su error, a medida que se incrementa la complejidad, reduce porque se le ha mostrado la respuesta y además es un modelo complejo. En el caso de la curva roja, no. El modelo primero hace predicción, luego se compara con la variable, con la respuesta correcta y se mide el error.
Entonces tenemos que encontrar un modelo cuyo error de testeo o validación sea mínimo. Entonces una complejidad de modelo más o menos por esta área, donde el error de validación sea mínimo. Entonces, ¿cómo se vería esto? ¿Cómo podemos reducir la varianza? Podemos tener una profundidad de 2, una región de esta manera, una profundidad de 5, una región más o menos que tiene estas características, una región con una profundidad de 100, donde evidentemente existe un sobreajuste, y podemos calcular la precisión versus la profundidad del árbol, por ejemplo. Entonces vamos a decir que la precisión ah, va a ser muy baja para ambos casos, validación y entrenamiento, cuando el modelo sea muy simple. A medida que incrementamos la complejidad del modelo, la precisión mejora. Si incrementamos un poco más, incrementamos, por ejemplo, acá, el error de validación, la precisión de validación disminuye un poco, pero la precisión de entrenamiento se vuelve casi el 100%. Entonces, no tiene errores en entrenamiento. El modelo se ha vuelto tan complejo que, el predictor se memoriza todas las respuestas y puede dar una respuesta correcta casi de 100%. Entonces, árboles con alta profundidad tienen una gran variación, son propensos a sobreajuste y necesitamos en conjuntos de entrenamiento, validación o validación cruzada para encontrar la mayor profundidad. En este caso, la mayor profundidad debe estar en a una profundidad de 10 o tal vez de 8, la que está justamente acá. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las limitaciones de los modelos de árbol de decisión. Las limitaciones de los árboles son altamente interpretables, rápidos de entrenar. Les dije que es un es un diagrama de flujo, fácil de averiguar cómo el modelo predice. Si nosotros tenemos acceso a ese diagrama de flujo, por ejemplo, lo vamos a visualizar el día de hoy, van a notar que es posible encontrar la variable de respuesta siguiendo ese diagrama de flujo. Capturar un límite de decisión complejo, necesitamos utilizar un árbol muy grande, ya que cada vez que incrementamos la profundidad, solamente podemos agregar líneas que son paralelas a los ejes, es decir, una línea vertical o una línea horizontal. Entonces necesitamos un árbol grande, pero el problema de utilizar árbol grande para poder crear o capturar límites de decisión complejo es que conducen a una gran variación y son propensos a sobreajuste. Son propensos a sobreajuste. Entonces, por esta razón, en la práctica, los modelos de árboles de decisión suelen tener un rendimiento inferior a otros modelos de clasificación, por ejemplo, o de regresión logística. Entonces, hemos visto que la anterior sesión hemos visto que sí podemos hacer un, un entrenamiento de un árbol de decisión. Es posible hacerlo, es bastante sencillo en Python, de hecho, pero tienen problemas como los que estamos viendo en esta diapositiva. Son propensos a sobreajuste, no son consistentes, dependen de los parámetros de entrenamiento para obtener, por ejemplo, el diagrama de flujo. Entonces necesitamos controlar o solucionar estos problemas. La manera de poder solucionar estos problemas es mediante bagging. Vamos a ver qué significa bagging. Bagging hace uso de árboles de clasificación. No vamos a... Hemos construido en la anterior sesión cómo se construyen estos árboles de decisión y vamos a construir sobre eso. Vamos a hacer algunos cambios respecto a los árboles de decisión que hemos desarrollado en la anterior sesión y vamos a incorporar algunos cambios. Vamos a ver qué cambios necesitamos incorporar. La motivación para esta técnica se llama embolsado, si quieren traducirlo, o bagging. Bagging es una abreviación de dos palabras, vamos a ver cuáles son. Entonces, como les decía, tienen estos árboles de decisión, solamente un árbol de decisión.
tiene un rendimiento inferior a otros métodos de clasificación en situaciones límites de donde haya una región de clasificación muy complicada, ¿no? En algunos casos se subajusta, como en este caso, la complejidad del modelo no es muy alta o se tiende a sobreajustarse. Entonces necesitamos un mejor modelo. Sí, necesitamos un mejor modelo. Y ese modelo viene de un aprendizaje en conjunto y además bootstrapping. Vamos a ver qué significa, qué queremos decir con aprendizaje en conjunto, aprendizaje en equipo, y además vamos a ver bootstrapping. Aprendizaje en conjunto. ¿Cuál es la intuición detrás del aprendizaje en conjunto? Imaginemos que se obtienen imágenes por resonancia de pacientes con problemas de tumores cerebrales. Se tienen estos pacientes, se hace esta resonancia magnética y se tienen estas imágenes. Existen expertos en el área en los cuales han clasificado estas imágenes, ¿no? Estos médicos se han capacitado para poder eh, capturar problemas o indicar cuál es el problema o si tiene un problema o no tiene problema, de acuerdo solamente estas imágenes de resonancia magnética y además otros datos que tienen acceso cada doctor. Tenemos distintas instancias de educación en las que han estudiado, por ejemplo, el Hospital A. El Hospital A tiene ciertos expertos en el área, tienen cierta metodología bien definida que han ido desarrollando a lo largo de los años. También se tiene el Hospital B, donde sí también tiene una gran reputación respecto a la caracterización de captura de tumores cerebrales mediante imágenes por resonancia. Y el hospital C tiene las mismas características, ¿no? Entonces, cada hospital tiene su propia metodología, además tiene su propio equipo de expertos para poder llegar a un diagnóstico de acuerdo a las imágenes de resonancia magnética, ¿no? Entonces, para llegar al diagnóstico, si bien el parámetro de entrada es la imagen con resonancia magnética, cada hospital tiene una metodología para el cual puede realizar el diagnóstico. Puede valerse de distintas herramientas externas que no siempre tienen que ser comunes a los hospitales B o al hospital C, hospital A. Muy bien, entonces supongamos que el señor X envía su resonancia magnética para obtener el diagnóstico de 3 médicos, ¿no? Entonces, quiere asegurarse realmente como es un problema serio, quiere asegurarse realmente del diagnóstico y lo envía a estos 3 médicos que están en distintos hospitales, ¿no? En el hospital A, la decisión del equipo encargado de hacer este tipo de diagnóstico dice no. Recuerden, es un equipo. El hospital B dice sí, sí tienen problemas. Existen ciertos rasgos en la resonancia magnética que hacen que el hospital B indique que sí tienen problemas. Y el hospital C dice no, no tiene. Entonces, en este caso tenemos 2 veces no y una vez sí. Lo que va a suceder es que debido a la experiencia de los 2 hospitales que han indicado que es no, la respuesta va a ser no. Entonces, se hace, por ejemplo, se realiza la decisión respecto a lo que la mayor parte de los expertos indica. La mayor parte de los expertos indica, por ejemplo, que no tiene problemas. Entonces, de acuerdo a la experiencia de estos hospitales, la decisión respecto a si este, este conjunto de imágenes que han sido tomadas por resonancia magnética es que no tiene un problema. Obviamente, al obtener una respuesta así, necesita pasar por un paso extra de screening para eliminar este problema. Pero la intuición detrás de este método
es que se realiza la decisión mediante un equipo de expertos, ¿no? Se une un equipo de expertos, por ejemplo, muchos árboles de decisión, que van a tomar, por ejemplo, decisiones respecto a la anterior semana hacíamos la decisión si una fruta era naranja o era limón, naranja o limón, ¿no es cierto? Y teníamos parámetros a la entrada. Entonces, vamos a generar distintos árboles de clasificación, expertos, que puedan indicar cuál va a ser la etiqueta de esa fruta que viene, ¿no? Entonces, unos árboles de decisión van a decir, sí, es una naranja, naranja. Uno va a decir limón, pero como la mayoría dice naranja, la decisión se va a tomar por mayoría y se va a adoptar la decisión que indique la mayoría. Entonces, los métodos que utilizan un conjunto de expertos o combina varios modelos básicos para producir un modelo predictivo óptimo se llama aprendizaje en conjunto. Aprendizaje en conjunto. Entonces, lo que se hace es obtener un conjunto de entrenamiento y generamos distintos modelos, ¿no? Modelo uno, 2, 3, hasta N. Cada modelo va a generar su predicción. Recuerden que tenemos una predicción después de hacer el entrenamiento del modelo. El modelo es capaz de realizar una predicción. Esta predicción se la toma en conjunto, es decir, cuál es la decisión de la mayoría. Si la mayoría indica que la predicción es, por ejemplo, A, o es un naranja, o es un limón, esa se va a tomar como una predicción final. Predicción final. Para clasificación devolvemos la pluralidad de los modelos, ¿no? Eso significa la decisión de la mayoría. Y además, la predicción de modelos da una mejor precisión, ¿no? Es decir, si tenemos un conjunto de modelos en los cuales hay una posibilidad muy pequeña de sobreajuste, sin duda va a haber modelos que están sobreajustados, algunos pequeños que van a estar subajustados, pero van a ser la minoría. La mayoría va a estar ajustado de forma apropiada. Después de todo, queremos que el modelo de Machine Learning que estamos entrenando, estamos escogiendo el óptimo. Alguna vez no se va a poder escoger ese óptimo, por ejemplo, el modelo uno y el modelo N pueden no ser los óptimos, pero como estamos tomando la decisión sobre N modelos, los modelos que son subajustados o sobreajustados no van a ser tomados en cuenta. Por ejemplo, el voto que van a tener el modelo uno y el modelo N seguramente va a ser distinto al voto que tienen los modelos que están ajustados de forma apropiada. Entonces, esto se hace para reducir sesgo y además se utiliza para reducir varianza, de tal manera que la probabilidad de sobreajuste o de subajuste se reduzca aún más en la predicción final. En esta sesión vamos a analizar el método de el embolsado o bagging, que les decía que es el aprendizaje en conjunto más la bootstrapping. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, ¿cómo aprenden estos médicos o modelos o qué conjunto de datos ven? Yo les decía que en estas imágenes de resonancia magnética de pacientes con tumores cerebrales, los médicos se han capacitado con varias muestras, es decir, en el hospital A existían varios pacientes que han pasado por este hospital. En Hospital B también han pasado varios pacientes, no necesariamente los mismos. Y en el Hospital C han pasado también otros pacientes. Es decir, cada hospital, si quieren, los expertos han sido entrenados con distintos datos de pacientes. No tienen que ser el mismo, son distintos pacientes. Y les decía que ese señor envía su resonancia, algunos dicen no, otros dicen sí. Esa es la intuición detrás del método de aprendizaje en conjunto. Pero en la práctica, si se dan cuenta, nosotros solamente tenemos acceso a un conjunto de datos.
Por ejemplo, la actividad que hacíamos la anterior sesión, donde estábamos analizando el modelo de Machine Learning que pueda predecir qué candidato iba a ganar en una cierta municipalidad de acuerdo a los parámetros de entrada. Esos datos que tenemos es solo un archivo, entonces solamente tenemos un solo archivo. Ese archivo es el único conjunto de datos que obtenemos. Entonces, ¿cómo podemos generar, por ejemplo, tres distintos expertos con un solo conjunto de datos? Lo más probable es que si utilizamos el mismo conjunto de datos, los expertos no van a tener mucha diferencia de opinión, van a concurrir en las opiniones y volvemos otra vez al mismo problema del inicio. Entonces necesitamos que estos expertos del hospital A, B y C o nuestros árboles de decisión que entrenamos tengan distintos conjuntos de datos para poder ser entrenados. Tienen que ser totalmente distintos. Ahora, como les decía, en la práctica no tenemos conjuntos distintos de datos o diferentes médicos. Queremos que varios modelos se capaciten con distintos conjuntos de datos, y, pero solamente tenemos uno. ¿Cómo podemos generar distintos conjuntos de datos? Y acá ingresa Bootstrapping. Bootstrapping. Pero, ¿qué significa bootstrapping? Entonces, tenemos el problema de que solamente tenemos un conjunto de datos y queremos entrenar varios expertos que tengan distinta experiencia en distintos datos. ¿Cómo solucionamos ese problema? Utilizamos bootstrapping. Bootstrapping es el proceso de muestreo con reemplazo. Vamos a ver qué significa esto. Para poder dividir datos. Entonces, si tenemos un conjunto que tiene, por ejemplo, cinco folders de resonancia magnética de cinco pacientes. Entonces, tenemos cinco pacientes. A cada paciente tiene el conjunto de imágenes de resonancia magnética que han sido utilizadas y vamos a utilizar estos posibles conjuntos de datos. Necesitamos que el modelo A se entrene, por ejemplo, con cinco conjuntos de datos, entonces se va a sacar una muestra aleatoria con reemplazo. Son cinco sets de datos, si se dan cuenta. Dos azules, un verde, un rojo, un naranja. Son muestras aleatorias con reemplazo. Ese es el primer conjunto de datos. Entonces, este conjunto de datos, por ejemplo, se va a ir para el médico A o el modelo A. El modelo A va a empezar a trabajar con estos datos, va a entrenarse, se va a volver experto en la predicción de estas etiquetas y tiene a mano estos cinco registros de datos. Luego puede haber otra muestra también con cinco registros en los cuales se tienen tres verdes, un azul y un naranja. Fíjense que este conjunto de datos nuevo difiere del primero, a pesar de que ha sido sacado de una muestra de cinco registros de datos distintos. Una tercera muestra puede ser esta. Entonces, podemos ir generando distintos conjuntos de datos a partir de uno solo, donde tengamos que hacer una muestra aleatoria con reemplazo. Y luego vamos a hacer más, ¿no? Entonces, de esta manera se resuelve el problema de cómo obtenemos distintos conjuntos de datos para entrenar distintos modelos, ¿no? La elección aleatoria de datos y la posibilidad de duplicación se denomina muestra con reemplazo. El- la muestra Bootstrap se obtiene con un número de muestras idéntico al número de muestras original. Es decir, el número de muestras original era 5. Cada muestra Bootstrap también tiene 5 componentes, a pesar de que existen muestras repetidas en cada conjunto. Entonces, tenemos la agregación de modelos, aprendizaje en conjunto.
El aprendizaje en conjunto son como los distintos médicos que se han entrenado en distinto hospital. Se agrega la predicción de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, tomamos la decisión de la mayoría y además hacemos bootstrap. Y la unión de estas dos técnicas se llama bagging. Bootstrap, que es la generación de muestras aleatorias con reemplazo, y agregación, que es el aprendizaje en conjunto. Ambas se toman la B de acá y luego la agregación de acá y se vuelve un verbo y eso se denomina bagging. Y esta técnica ha sido propuesta por Rayman en 1996. La abreviatura viene de Bootstrap y Aggregating Bootstrap. Tenemos un conjunto de datos distintos y generamos conjuntos de datos de entrenamiento a partir del conjunto de datos original con muestras aleatorias con reemplazo, ¿no? Vamos a tener una, dos, tres muestras, tres conjuntos de datos. Es decir, ese archivo CSV que contenían todos los datos, por ejemplo, que hemos utilizado en la anterior sesión, ahora se vuelven tres datasets distintos. Y lo que esto es Bootstrap. La primera parte es Bootstrap. Para cada muestra Bootstrap generamos un árbol. Entonces, para este Bootstrap generamos un árbol, para este también, para este también. Estos árboles de decisión van a poder realizar una predicción. Van a poder realizar una predicción. Esa predicción se llama agregación de predicciones o aprendizaje eh, de expertos en conjunto, ¿no? Expertos en conjunto. Entonces, una vez que se toma la decisión de todos los árboles de decisión, se hace una predicción de acuerdo a lo que dice la mayoría, ¿no? Para la clasificación devolvemos la pluralidad de los árboles. Entonces, el método para obtener este tipo de predicciones se llama bagging. Muy bien. Hablemos un poquito más acerca de, bueno, esta es una de las maneras de poder explicar esto de bagging. Vamos a ver una vez más. Generamos múltiples muestras de datos vía bootstrapping. Tenemos estos datos de entrenamiento. A cada árbol agregamos o introducimos datos de tal manera que este árbol se entrene con un conjunto de datos distinto del árbol 2. El conjunto de datos de entrenamiento del árbol 2 es también distinto del árbol 3 y así sucesivamente, ¿no? Y todos los datos del árbol 1 vienen datos de entrenamiento, quiero decir, vienen de un solo conjunto de entrenamiento. Entonces tenemos distintos árboles, del árbol 1 hasta el árbol n, tenemos conjunto de testeo, se hace la agregación toma en cuenta la mayoría, la decisión de la mayoría de los árboles, y una vez que tengamos la agregación se hace la predicción final, que representa la decisión de la mayoría. Muy bien, entonces seguimos con esta parte. Por ejemplo, podemos tener 10 sets de Bootstrap. De ese mismo archivo CSV generamos otros 10, por ejemplo. De un solo archivo se generan 10 archivos CSV. En la práctica no es necesario generar el archivo CSV. Una vez que lo leemos dentro de Pandas, generamos los archivos internamente en Python. No es necesario generar los archivos CSV, pero para que se pueda entender es como si estuviéramos generando los 10 archivos CSV. Cada archivo CSV tiene datos distintos, a pesar de que dentro de sus registros pueden haber duplicados. Y podemos empezar a generar para cada set, podemos empezar a generar, por ejemplo, cuáles son las regiones de clasificación para distintas profundidades. Recuerden que te estamos entrenando 10 árboles de clasificación, ¿no? Tenemos 10 archivos CSV. Cada árbol se va a entrenar con uno de esos archivos
y cada árbol de decisión va a producir una región de clasificación. ¿Está bien? Una región de clasificación. Si graficamos los límites de región de clasificación árbol, para cada árbol, vamos a tener, por ejemplo, el primer árbol va a tener una línea vertical, otra línea horizontal, y si sobreponemos en qué lugar los árboles de decisión tienen regiones de decisión, regiones de clasificación similares, nos va a dar lugar esta línea en morado que está acá. Esta línea en morado representa todos los árboles de decisión que tienen esta línea en común, esta línea en común. Entonces, todos los árboles de decisión tienen esta línea en común y esta línea en común, para una profundidad de 2. Entonces, cada árbol se entrena con una profundidad de 2. Si entrenamos con una profundidad de 5, vamos a tener esta región. Si tenemos una profundidad de 100, vamos a tener esta región, ¿no? Pareciera que todavía presenta señales de sobreajuste debido a estas regiones individuales, pero esto es solamente con 10 sets de Bootstrap. ¿Qué sucede cuando usamos 100 sets? 100 sets. Si usamos 100 sets, es decir, de un archivo CSV se generan 100 archivos CSV, y cada archivo CSV se utiliza para poder entrenar un árbol de decisión, y cada árbol de decisión, por ejemplo, tiene una región de clasificación ligeramente distinto. Si agregamos todas esas regiones, vamos a tener estas líneas para una profundidad de 2. Para una profundidad de 5, si se dan cuenta, está empezando a capturar la relación subyacente entre la clasificación de los puntos en amarillo y los puntos en azul. Pero una profundidad de 100, fíjense, pareciera que sigue habiendo un sobreajuste debido a estos puntos, estas regiones individuales, pero en general se ha capturado la relación, casi la relación subyacente, parecida al caso en la profundidad 5. Y si tomamos 150 sets de Bootstrap, la profundidad 2 va a tener estas características, la profundidad 5 ya va a tener esta característica ya más definida, acá hay una región individual, y la de 100 también va a ser muy parecida a la de 5, excepto algunos puntos que están en la parte central, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a obtener una cierta ventaja respecto a un solo árbol de decisión. Entonces, lo que estamos haciendo es generar varios modelos, y para cada modelo se hace el entrenamiento con datos ligeramente distintos. Entonces, ¿cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son las ventajas de Bagging? Las ventajas de Bagging tiene puede puede aceptar una mayor complejidad mediante el uso de árboles más profundos. Cada modelo puede aproximar funciones complejas y respecto a las regiones y límites de decisión. Tiene baja varianza. Esto es debido a que se promedian las respuestas o se toma la respuesta de la mayoría, es decir, aquellos árboles de decisión que estén completamente muy alejados de la respuesta correcta. Si tienen una respuesta muy alejada de la correcta, como se tienen varios árboles de decisión que sí dan la respuesta correcta, esa respuesta incorrecta al promediarse se cancela. Pero necesitamos un número alto de árboles. La gran desventaja es que estos árboles si son muy poco profundos, aún pueden ser subajustados. Existe la posibilidad de sobreajustes si los árboles son demasiado grandes, y la gran desventaja de Bagging es la interpretabilidad. En los árboles de decisión que vimos la anterior sesión, todavía pueden ser interpretables si graficamos, por ejemplo, el árbol de decisión y vemos cuál es la lógica, por ejemplo, para poder encontrar la respuesta del modelo a una etiqueta, unos datos de entradas, la etiqueta
esa etiqueta que se encuentra, podemos ir por el árbol de decisión, respondiendo algunas preguntas y clasificar, por ejemplo, ese nuevo dato. Pero eso se pierde en este tipo de modelos, ¿no? La, el principal inconveniente es que el modelo ya no es interpretable. Ya no se puede rastrear la lógica de salida a través del árbol de decisión. Entonces, ese es un problema, uno de los problemas más notorios o una de las ventajas más grandes de Bagging, que ya no es interpretable. Entonces, vayamos a la parte hablaremos acerca del subajuste o el sobreajuste de manera gráfica. Si tenemos, por ejemplo, 100 árboles de decisión que han sido entrenados con datos ligeramente distintos, obtenidos por bootstrapping, vamos a ver que con una profundidad muy baja, el modelo todavía no es muy complejo y no captura la relación subyacente o el patrón real. Con una profundidad de 5 sí ya empieza a capturar la relación real, pero con una profundidad de 100 sí captura, tiene casi la misma región de clasificación, pero existen algunas zonas en las cuales se nota todavía el sobreajuste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Cómo lo podríamos analizar? ¿Cuál es la manera de poder encontrar la profundidad máxima? La profundidad máxima lo resolvemos mediante validación cruzada, ¿no? Tenemos que hacer una validación cruzada utilizando las técnicas que hemos aprendido durante la sesión 2 es donde vimos la validación cruzada. Y utilizando este tipo de técnicas podemos obtener, por ejemplo, el modelo óptimo, que evite un modelo muy simple y también evite un modelo muy complejo, sino dé como respuesta el modelo óptimo que está justo acá al medio. Muy bien, entonces esta es la parte de conceptos. Lo que vamos a hacer ahora es la implementación. Vamos a realizar la implementación eh, del modelo de Bagging en Python. Vamos a hacer un par de actividades. La primera actividad va a ser con la visualización de árbol de decisiones. Vamos a ver cómo podemos hacer vamos a ver cómo podemos hacer la visualización de estos árboles de decisión, estos diagramas de flujo. Y número dos, vamos a implementar la técnica de Bagging en Python. Vamos a ver cómo se realiza esto en Python. Para eso les voy a pedir que vayan descargando los archivos. Vamos descargando los archivos que están disponibles en la plataforma UPV virtual. Vamos a, vamos a ver la plataforma UPV. Sí, debería estar en las actividades del día lunes los archivos de la sesión 4, archivos de la sesión 4. Entonces vamos a utilizar es esos archivos, vayan descargándolo y vamos a hacer la implementación. Entonces tenemos dos actividades. La actividad uno que tiene que ver con la visualización. Vamos a ver cómo podemos visualizar y guardar los datos. Tenemos una actividad grupal que tenemos que realizar el día de hoy entre todos. Y tenemos la actividad 2 que tiene que ver con la implementación de un modelo de debugging y también la actividad asincrónica, etcétera, ¿no? Entonces tenemos
tenemos tenemos estas dos actividades. Entonces, empecemos con la actividad 1, que es la de visualización. ¿Alguien tuvo problemas en obtener estos datos? Vamos a esperar un ratito hasta que todos tengan acceso a estos datos. Son dos archivos, colóquenlo dentro de una misma carpeta. Bien, entonces vamos a utilizar de Scikit-learn Tree, vamos a usar el Decision Tree Classifier y no sé si vamos a tener tiempo para implementar una técnica de validación cruzada, pero igual lo vamos a importar. Y vamos a usar Scikit-learn, Seaborn, tal vez, aquí está Pandas y NumPy. Vamos a ver si está. Sí, dio. Entonces, vamos a trabajar en los datos que hemos utilizado en la anterior sesión acerca de quién ha ganado. En este caso, todavía no tenemos la columna de quién ha ganado, lo vamos a desarrollar. Entonces, ¿alguien tuvo algún problema en esta parte? ¿Todo está bien? Muy bien. Entonces, si todo está bien, vamos a continuar. De la parte, ya. Dice, vamos a crear la respuesta, la variable de respuesta. Lo que tenemos que hacer es establecer todas las filas en los datos de entrenamiento donde el valor de Trump es más que Clinton y eso se tiene que establecer como uno, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a crear un código acá. Necesitamos en el data frame de datos de entrenamiento, Lexion Train. Queremos ver, por ejemplo, si Trump ha ganado a Clinton. Election Train de Clinton, por ejemplo. Y nos va a dar una serie de pandas, que es como un filtro en la cual nos diga en la primera fila, eso es verdad. Trump ha ganado a Clinton, en la segunda también, eso es verdad, Trump ha ganado a Clinton. La columna con índice o la fila con índice 4, en este caso Clinton ha ganado a Trump, entonces esta condición es falsa, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por 1 esta variable booleana, la vamos a multiplicar por 1 y se van a dar cuenta que cada vez que Trump haya ganado a Clinton, esa columna se vuelve 1. Y si Clinton ha ganado a Trump, esa fila de esa columna se va a volver 0. Entonces, nos dice que generemos esta columna. Entonces, los datos de entrenamiento van a ser 1 por lo que hemos escrito, ¿no? En los, en los datos de entrenamiento, si Trump ha ganado a Clinton, si esto ha sucedido, entonces esa va a ser la variable de respuesta. Establecer todas las filas en los datos de test, donde el valor de Trump es más que Clinton como 1, lo mismo, ¿no? Entonces esto es para los datos de testeo. Decimos los datos de testeo, si este es Trump y además
Trump, que ha ganado a Election Test de Clinton. Entonces esa va a ser la variable de respuesta. Entonces tenemos dos variables de respuesta. La, la respuesta de los datos de entrenamiento y la respuesta de los datos de testeo. Muy bien. La siguiente es graficar. Tenemos que graficar. Acá, bueno, no nos dice mucho. Debería ser la gráfica donde ha ganado Trump, la gráfica donde ha ganado Clinton. Aún tenemos que hacerlo en el eje X, debería estar la minoría. En el eje Y, los que son profesionales. Entonces acá no nos dice la descripción. Entonces tenemos que hacer una gráfica de un scatter plot donde muestre la minoría versus la minoría versus los profesionales. En una de ellas los que son los que donde ha ganado Trump y en otra de ellas donde ha ganado Clinton. Donde ha ganado Trump y donde ha ganado Clinton. Ya, entonces lo vamos a hacer. Acá debería ser election train. En el eje X es minority, minority. Y deberíamos escoger, el filtro va a ser donde ha ganado Trump. Entonces, donde los datos de entrenamiento, la variable respuesta, sea igual a 1, es donde ha ganado Trump. Esos son la minoría. Y esto se hace, vamos a hacerlo acá, election train versus los que son el porcentaje de profesionales, los que son profesionales, solamente donde ese es el filtro, donde los datos de entrenamiento sean igual a 1. Y luego podemos hacer el color el tipo de marcador, el color, la etiqueta, el tamaño de los puntos y la transparencia. Ya. Lo mismo para este caso. Entonces acá sería election train, donde ha ganado, bueno, donde ha ganado en este caso Clinton. Sería minority, donde los datos este sería, sí, está bien, donde los datos de entrenamiento son iguales a 1, o en este caso cuando ha ganado Clinton sería igual a 0, coma, esto sería election train versus los bachelor, ¿no? Y acá necesitamos indicar que son los datos, donde los datos de entrenamiento son 0. Y cuando los datos de entrenamiento son 0, quiere decir que ha ganado Clinton. Ya. Entonces tenemos estos datos. Ahora vamos a ver si esto corre. Veamos si esto corre. Y evidentemente nos da esta gráfica, ¿no? A ver, fíjense si les da esta misma gráfica. Podrían ver si les da la misma gráfica. Muy bien, ¿alguien tuvo problemas? Sí, lo voy a compartir en el chat, ¿está bien? Para que lo puedan en el chat. Esta última, esta última parte del código, véanlo. Acá en el eje X solamente se escogen los datos en los cuales Trump ha ganado. Este es el filtro nos dice los datos en los cuales Trump gana. En el segundo PLT es los datos filtrados respecto a los registros donde ha ganado Clinton, donde ha ganado Clinton. Y cada dato filtrado se lo coloca de distinto color, ¿no? Entonces decimos el color es azul,
esta es la etiqueta, etcétera. Entonces podemos hacer este tipo de código. A ver, fíjense si les ha dado esta gráfica. Ya, muy bien. Entonces, sí, ay, parece que hay algunos mensajes en el chat. Todo normal, perfecto. Si todo está normal, bueno, esta es la manera de poder visualizar. Esta gráfica la habíamos visualizado. Ahora nos dice inicializar un árbol de clasificación de profundidad 3 y elegir un criterio de división para hacer la entropía. Ya. Entonces, ahora nos dice el criterio de división. Vamos a hacer eso. Decision Tree Classifier. La profundidad máxima es 3 y el criterio de división debe ser la entropía. Entropía. Ya. Entonces tenemos ajustar el árbol, ajustar el clasificador en los datos de entrenamiento, pero solamente use la columna minoritaria como variable predictora. Ya. Entonces sería election train de minority, ¿no? Aquí les voy a mostrar por qué es importante saber cómo necesitamos entender cuál es la estructura de los datos que necesitan ser entregados a los distintos modelos. Es fácil utilizar los modelos, pero necesitamos saber cuál es la estructura que necesitan estos modelos como entrada. Entonces dice usar solamente la columna minoritaria como variable predictora. Entonces, si hacemos esto, nos va a dar error, ¿no? Dice, se está esperando, acá el error dice, se espera un array, una matriz 2D, pero se ha obtenido una matriz 1D en su lugar, ¿no? Entonces, y ahí nos da alguna manera de poder resolver el error. El problema es que los datos de entrada en X es una serie de pandas, es una lista de valores. En realidad deberíamos entregar una lista de listas de esta manera. Y si entregamos al modelo una lista de listas con doble corchete, esta es una lista de listas, el modelo sí lo va a poder entender. ¿Está bien? Entonces, de esa manera se hace la... ¿Alguien tuvo error acá? Ya. Si nadie tuvo error, vamos a graficar el árbol de decisión. Este modelo ya ha sido ajustado. Recuerden qué significa que el modelo ya ha sido ajustado. Significa que el modelo ya ha establecido la estructura del diagrama de flujo. Una vez que ya ha establecido la estructura del diagrama de flujo, el modelo ya está listo para hacer predicciones. Y hemos definido la máxima profundidad, el criterio de división, etcétera. Cuando ya está listo para hacer predicciones y ya tiene el diagrama de flujo, lo que podemos hacer ahora es visualizar cómo luce ese diagrama de flujo. Entonces dice, grafica el árbol de decisión entrenado anteriormente con parámetros completados como
como verdadero. Vamos a ver qué significa esto. Este es el plot tree. Necesitan como entrada el árbol de decisión. El árbol de decisión le hemos llamado D tree, este de acá. Entonces necesita ese árbol de decisión. Necesitamos que esté llenado. Y este llenado tiene que estar llenado. Vamos a hacer que este árbol tenga esquinas redondeadas y además que tenga un tamaño de fuente muy grande, por ejemplo 16, y lo vamos a poder visualizar de esta manera. ¿Alguien le dio error en esta parte, en la generación de este árbol de decisión? ¿No? Muy bien, excelente, no hay problemas. Muy bien, si no hay problemas, vamos a entender qué significa este diagrama de flujo. Este diagrama de flujo nos va a indicar, por ejemplo, las decisiones. Va a empezar a dividir, por ejemplo, las regiones. Si solamente es minoría, va a tomar la primera característica y va a preguntar si es menor a 46.903, ¿no? Si es menor a 46.903, entonces va a dividir estos datos. Estos datos, acá existen 417 veces donde ha ganado Clinton, 2.200 veces donde ha ganado Trump, y lo va dividiendo. Esta es una muestra mixta. Esta es una muestra mixta. Existen regiones donde ha ganado Clinton, existen regiones donde ha ganado Trump. Entonces lo dividimos y vamos a tener una entropía de 0.608. 0.608. Y van a existir regiones donde ha ganado Clinton la mayor parte de las veces, es por eso que se vuelve de un color distinto. Acá la mayor parte de las veces o el mayor porcentaje de datos estaba con Trump, por eso se vuelve un azul muy oscuro. Acá ha ganado Clinton la mayor parte de las veces y he escogido que la minoría sea, si la minoría es menor al 46.903, se dice sí, se dice no, se dice no, se dice sí. Entonces va a poder dividir estos datos de esta manera. Luego van a ver la entropía. La entropía es ¿se acuerdan? La entropía es una medida de la incertidumbre. La medida es una medida de incertidumbre. Entonces, como es una medida de incertidumbre, como tiene y recuerden que va de 0 a 1. Cero significa que los datos están, 0 o 1 significan 0, que una entropía de 0 significa que los datos no están mezclados. 1 significa que los datos están completamente mezclados. Entonces, al dividir estos datos, se ha dividido en entropías que son ligeramente menores. Entonces, acá se dice X es menor a 46.03, sí. X es menor a 11.57, sí. X es menor a 3.061, sí. Entonces, aquí se llega a un caso en el cual la entropía es casi cerca a cero, ¿no? Existen 370 valores donde está ganando esta clase y acá la entropía se vuelve cerca de 0.395. Existe una mezcla de datos. De todas formas, la entropía ha reducido de 0.632 a una entropía de 0.395. Recuerden que hemos ido a una profundidad solamente de 3, ¿no? Una, dos, tres. No hemos dejado que el algoritmo pueda terminar o pueda concluir o pueda continuar la división. Acá la entropía es cero porque solamente existe una muestra, la muestra donde ha ganado Clinton. Acá la entropía es 0.7, todavía es alta. Aquí la entropía es muy alta, las muestras están casi en proporciones similares, es por eso que el color no está definido. Y aquí la entropía es cero.
con las muestras, con 18 muestras que pertenecen completamente a Clinton, ¿no? Entonces, de esa manera se puede realizar la visualización o la interpretación de este diagrama de flujo que se ha obtenido a partir del árbol de decisión. Muy bien. Entonces, vamos a tener una actividad grupal. Esto lo vamos a hacer cerca al final. Van a incluir en el conjunto de datos predictores dos variables adicionales. Es decir, acá hemos hecho con solamente minoría, ¿no? Acá está solamente con minoría. Entonces, quisiera que puedan generar un árbol de decisión, la visualización por lo menos, con dos variables adicionales. Entonces, en total serían tres. Van a cambiar la profundidad del árbol a 4 y lo van a enviar mediante plataforma la gráfica generada. La gráfica generada pueden generarlo mediante estos comandos. Antes del plt.show ponen plt.savefig, los datos, la gráfica generada, .pdf, y de esa manera lo pueden guardar como PDF. Muy bien, entonces eso lo vamos a hacer al final para no interrumpir la parte de código. ¿Está bien? ¿Tienen dudas acá? ¿Algo que no se entienda? ¿Algo que no esté claro? ¿Está todo claro? La generación, la interpretación del árbol de decisión. Parece que sí, ¿no? Ya. ¿Y una pregunta? Sí, les voy a pasar, Kimberly, les voy a pasar el nombre. De hecho, les pasaré ahora antes de terminar esta parte. Ujú. Claro, ya sé. Mm. Ahora sí deberían tener acceso a este notebook. El notebook también lo subo a la plataforma para que ustedes tengan este notebook listo para poder utilizarlo. Es útil tener estas referencias cuando están utilizando un modelo. Han visto que es muy fácil en el ejemplo que les estaba mostrando cuando estábamos haciendo el ajuste del árbol, confundirse o no, o tratar de resolver un problema que está relacionada con las entradas a un modelo. Este es uno de los errores más comunes y necesitamos saber cuál es el formato de los parámetros de entrada a este modelo para que el modelo pueda funcionar de forma correcta. Entonces, sí les paso estos notebooks para que lo tengan como referencia. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, esto lo vamos a hacer cerca al final. Hagamos nuestra segunda actividad, la actividad 2. Y en esta actividad vamos a hacer la implementación de un modelo de debugging. Modelo de debugging. Entonces, vamos a nuestra actividad 2. Y vamos a hacer correr todos estos. Estamos utilizando el de las métricas, el score de precisión. Vamos a hacer el Decision Tree Classifier. Vamos a importar el Train Test Split para dividir los datos. Y vamos a cambiar un poco los colores por default la, de los mapas de calor de Matplotlib. Entonces, veamos, esta parte ya está. Tenemos que leer un archivo que se llama Agriland. El Agriland nos va a dar posiciones de latitud y longitud y nos va a indicar el tipo de tierras. Si recuerden, este tipo de tierra puede ser tipo de tierra apto para agricultura o no. Vamos a
establecer los valores de las variables predictoras latitud y longitud. Entonces podemos hacer para las predictoras, podemos simplemente eliminar df.drop, la columna, por ejemplo, length type, que es la variable de respuesta. Esta es otra manera de poder obtener los datos de entrenamiento, df.drop de length type, esto es entre comillas, y hacemos en el eje igual a 1, axis igual a 1, y los valores, ¿no? Esto es una lista de listas. Solamente estamos eliminando la variable de respuestas y va a tener la latitud y longitud como elementos de cada fila en la lista. Y la columna LANType como variable de respuesta. Este es df de LANType, ¿no? Entonces, de esta manera preparamos los datos para que puedan ser ingresados a un modelo de árbol de decisión. Y vamos a ver si da de forma correcta. Vamos a dividir los datos de entrenamiento y testeo con un tamaño de prueba de 0.2 y el estado aleatorio lo vamos a definir como 2024. Entonces hacemos 30 este split, X, luego eh, X, Y, estos X y Y que hemos definido anteriormente, entonces acá. Y el tamaño de prueba, el tamaño de test, este es el test size, va a ser a 0.2 y necesitamos un random state de 2024. Esto es para hacer que nuestros resultados sean reproducibles. Y lo hacemos correr también. ¿Alguien tuvo problemas en esta celda? ¿Todo bien? Ya. Entonces, sí, todo bien. Excelente, Luis. Ahora definir la profundidad máxima de 10 para el árbol de decisión. La máxima profundidad en este caso va a ser 10. Definir un clasificador de árbol de decisión con una profundidad máxima. ¿Cómo se define arriba? Y establecer el estado aleatorio de como 44. Entonces, el CLF es un árbol de clasificación. Es el Decision Tree Classifier, el DTF, con una profundidad max depth igual a la profundidad máxima que hemos definido, es 10. Luego, y el estado aleatorio como 44. Aquí debería ser 2024. Igual, 44 lo podemos utilizar, pero lo haremos como 2024. Random State 2024. Ya. Vamos a ajustar el modelo con los datos de entrenamiento. Vamos a hacer el clf.fit. Los datos de entrenamiento, Xtrain, los datos de Y de entrenamiento. Entonces, estos los que hemos definido acá, estos datos de entrenamiento, en el train test split lo estamos utilizando para ajustar. Y vamos a ver si da. Sí, no hay errores, no hay errores. ¿Alguien le dio error acá? Como les estaba indicando en la anterior sesión, el proceso para poder definir un modelo de Machine Learning es, número uno, definir el modelo. Y este modelo puede ser regresión lineal, puede ser clasificación, puede ser regresión logística, puede ser lo que ustedes necesiten implementar. Necesitan definir ese modelo, ya sea utilizando librerías externas como scikit-learn, como estamos haciendo ahora, o implementar su propio modelo, ¿no? Entonces se necesita definir ese modelo. Una vez que ese modelo se defina, se necesita ajustar o realizar el proceso de entrenamiento, el punto fit. Este proceso de entrenamiento va a ayudar al modelo de Machine Learning a aprender, se hace el proceso de aprendizaje, y una vez que realiza el proceso de aprendizaje con los datos de entrenamiento, el tercer paso es hacer predicciones. Entonces el modelo ya ha sido entrenado, ahora sí podemos hacer predicciones, pero necesitan hacer estos dos pasos inicialmente antes de poder realizar una predicción.
Entonces, la predicción, lo que vamos a hacer es, vamos a usar el clf.predict, este modelo que hemos definido acá, el CLF, tiene un método que se llama predicción, la predicción, y esta predicción se lo hace con los datos de testeo. Entonces toma los datos de testeo y va a generar una etiqueta, va a generar una etiqueta. Esa etiqueta la vamos a comparar. Entonces la precisión de las predicciones de prueba de un solo árbol. Esto se lo vamos a llamar la precisión simple. Solo estamos utilizando un árbol. Y lo podemos hacer, por ejemplo, con el np.min de si la predicción es igual al conjunto de testeo. Y nos va a dar el 75% de precisión. ¿Qué estamos haciendo acá? Acá lo que estamos haciendo es comparar la predicción respecto a la variable correcta, ¿no? Entonces va a comparar fila por fila en los datos de testeo, ¿no? Este conjunto, cuando realizamos la predicción respecto a este conjunto de testeo, este conjunto de testeo también tiene la variable, la respuesta correcta, ¿no? Por ejemplo, para la primera fila la respuesta correcta es 0, la segunda es 0 también. Entonces vamos a preguntar cuántas veces de todas estas la predicción es igual a la respuesta correcta. De esas veces tomamos el promedio y nos va a dar la precisión. Lo multiplicamos por 100 y nos da la precisión en porcentaje. Entonces la precisión nos da 75%. Muy bien, eso es con un solo árbol de decisión. Veamos qué sucede cuando usamos bagging. ¿Qué sucede cuando usamos bagging? Recuerden, bagging es el aprendizaje mediante muchos árboles de decisión y cada árbol de decisión necesita estar entrenado por datos que son ligeramente distintos. Ya, entonces eso vamos a hacer, la implementación la vamos a hacer en esta función, y esta es la función que nos va a implementar Bagging. Lo vamos a realizar de manera manual, vamos a hacerlo de manera manual y vamos a ir completando alguno de estos datos. Y luego vamos a vamos a llamar esa función y vamos a encontrar la predicción mediante bagging. Y luego vamos a graficar la precisión, cómo cambia la precisión a medida que cambian los árboles. Y luego van a tener una actividad asincrónica, ¿no? Entonces lo que nos queda es eh, generar esta función de bagging. Ya, entonces la función se llama predicción por bagging. La predicción por bagging necesita una lista vacía, lista para almacenar cada conjunto de predicciones. Vamos a hacer un bucle for hasta el número de bootstraps. Recuerden, el número de bootstraps es el número de expertos que necesitamos incluir para poder obtener una decisión. Si queremos tener 100, vamos a necesitar entrenar 100 modelos con datos distintos. Entonces, el número de bootstraps va a ser la entrada a esta función. Lo que hace esta función es muestrar índices. Va a muestrear índices de manera aleatoria, de tal manera que puedan ser escogidos de manera, se llama son escogidos con repetición, es decir, son escogidos, pueden ser escogidos más de una vez, ¿no? Muy bien, entonces esta es la manera de para poder muestrear los índices y luego en XBoot necesitamos esos índices, ¿no? Estos índices van a ir acá, sample indexes, y acá también, read sample indexes. Entonces, de esta manera obtenemos los datos en X y Y. Estos datos X y Y es como si estuviéramos generando un nuevo archivo CSV, en los cuales si nuestro archivo CSV tenía 100 muestras, estamos generando 100 muestras aleatorias también,
pero que algunas son repetidas. Entonces estamos dejando que sí sea posible la repetición, sí sea posible la repetición. Y estos son los datos generados por Bootstrap. Y ahora inicializamos un árbol de decisiones y utilizamos la misma profundidad máxima y el estado aleatorio que hemos definido en las celdas de arriba. Entonces hacemos el Decision Tree Classifier con una profundidad máxima de, hemos dicho que era de 10 y esa era la variable max depth. Luego el random state hemos dicho que es 2024. Luego nos dice ajusta el modelo en el conjunto de entrenamiento Bootstrap. Ya. Entonces ajustamos el modelo. Esto sería XBoot, YBoot. Estos datos, ¿no? Estos de acá. Estos datos, recuerden, son los que han sido muestreados con repetición. Entonces, si los datos de entrenamiento tenían 100 datos, ahora estamos muestreando con repetición y también utilizando es- esta técnica tenemos 100 datos. Esos 100 datos son escogidos de forma aleatoria y van a ser utilizados para poder entrenar un modelo de árbol de decisión. Y luego hacemos las predicciones. La predicción se lo hace con el modelo entrenado y necesitamos predecir con X a evaluar, que es una entrada a la función. Entonces, eso lo hacemos, la predicción se lo hace a X a evaluar y luego agregamos las predicciones a la lista de predicciones. ¿Qué significa esto? Entonces, hacemos el append a la lista de predicciones que hemos definido acá. La lista de predicciones tiene una predicción matriz 1, una predicción matriz 2, una predicción matriz n. Para obtener el voto de la mayoría podemos encontrar la predicción promedio, y vamos a umbralizarla en 0.5. A ver, ¿qué significa esto? Y vamos a retornar la predicción promedio. Entonces acá abajo haremos lo que significa. ¿Está bien? Entonces podemos hacer de esta manera un comentario de varias líneas. Por ejemplo, si se tiene 10 árboles, si tenemos 10 árboles de decisión, el primer árbol da como respuesta 0, el segundo da 1, el tercero da 0, luego nos da 1, luego da 0, 0, y luego empiezan a dar unos, tenemos 2, 4, 6, 8, y luego los últimos dan 1. De esta manera. Por ejemplo, si tenemos 10 árboles, los 10 árboles nos dan estas respuestas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la mayoría. Y el algoritmo tiene que decir la mayoría de esto, la decisión que indica la mayoría es 1, ¿no? Entonces acá vamos a poner la mayoría es 1. Lo que tenemos que hacer es hallar el promedio de todos, es la suma de todos estos, ¿no? Vamos a sumar, sería 0 más 1, aquí sería 2, 3, 4, 5, 6. La suma sale 6. El promedio sale 6 dividido entre el total, que sería 0.6. Y este promedio, si es mayor al umbral, que es 0.5, esta respuesta es verdadera. Es verdadera. Entonces, como es verdadera, la respuesta es 1. La decisión de la mayoría de los árboles de decisión es 1. Entonces, vamos a anotar el número de respuestas 0 es 4. El número de respuestas 1 son 6. Entonces la mayoría va ganando. La mayoría va ganando. La mayoría dice 1. Entonces promediamos, encontramos el promedio y si este promedio es mayor al umbral, entonces la respuesta va a ser verdadera. La respuesta es 1.
¿no? La respuesta es 1. Entonces, eso quiere decir la predicción promedio. Lo que tenemos que hacer es encontrar el promedio, el np.min. Vamos a encontrar ese promedio de la predicción, de estas predicciones que están acá. Y necesitamos hacerlo mediante cada columna. Axis igual a 0. Ese es el promedio. Lo primero que tenemos que encontrar es el promedio. Nos va a hacer 0.6. Después necesitamos compararlo con el umbral, ¿no? Y decimos si esto es mayor a 0.5 y esa respuesta nos va a dar verdadero o falso. Si es verdadero, la predicción debería ser 1. Si es falso, debería ser 0. Entonces tenemos la predicción. Si el promedio de predicción es mayor al umbral, que es 0.5, la mayoría dice sí. Y eso lo multiplicamos por 1 y esto lo convertimos en una predicción. Y esa es la predicción promedio. Y deberíamos retornar esta predicción promedio, ¿no? Entonces, esta es la técnica, la manera de poder implementar Bagging una vez que tenemos varios árboles de decisión. Si tenemos varios árboles de decisión, tenemos que implementar esta lógica, en la cual encontramos la predicción tomando en cuenta la decisión de la mayoría, ¿no? Y el umbral es 0.5 para poder tomar la decisión de la mayoría. Pueden cambiar este umbral dependiendo a lo que necesitan realizar. Por ejemplo, este umbral puede ser cambiado. Generalmente no es cambiado. Este umbral se mantiene en 0.5 para considerar, por ejemplo, la decisión de la mayoría. Entonces creo que tenemos todo. Ya hemos podido desarrollar esta función. Y ahora sí la vamos a usar. Vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien le dio error de sintaxis en esta parte? ¿Todo está bien? ¿Algo que no se entienda de lo que estamos haciendo? ¿Alguna línea que no tenga sentido? Ya. Sí, todo está bien. Ahora lo único que nos queda es llamar a esa función que hemos definido para poder trabajar. Vamos a definir el número de conjuntos Bootstrap. Por ejemplo, podemos hacer con 10 y vamos a ir cambiando esto. Vamos a ir cambiando. La predicción por Bagging va a tomar como entrada, esta es la función que acabamos de escribir. La función que necesitamos necesita xtrain, ytrain, x evaluar y el número de bootstraps. Entonces copiaremos esto y lo vamos a ajustar de acuerdo a los datos que tenemos. Entonces sería los datos de entrenamiento si lo tenemos, los datos de la respuesta de entrenamiento si lo tenemos. El X evaluar es el YX test, ¿no? El X test. Ese es el X evaluar. Y luego vamos a calcular la precisión. Esta es la predicción es la predicción que nos da la función. Tenemos una predicción. Y vamos a ver hasta acá que nos da. La predicción, el Bagging Accuracy lo que tienen que hacer es comparar la predicción con los datos de testeo, con los datos de testeo. Si estos son iguales, es una predicción correcta. Y luego vamos a contar cuántas veces son iguales y vamos a tomar el promedio, np.min, de esta predicción. Entonces, la predicción la comparamos con el conjunto de testeo y las veces que es correcta nos va a indicar. Entonces, y vamos a imprimir la predicción por Bagging con una profundidad, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una precisión de cerca de 77.5%. 77.5%.
Es muy bueno porque con un solo árbol de decisión, ¿quién recuerda cuánto nos ha dado? Cuánto era cuánto era la precisión con un solo árbol? Lo hemos definido, ¿no? Al principio. ¿Cuánto era la precisión con un solo árbol de decisión? 75%, ¿no? Camila y Natalia, sí, excelente. Sí, Henry también, sí. Con un solo árbol de decisión teníamos 75%. Si generamos 10 expertos y tomamos la mayoría de la respuesta a la mayoría de ellos, sí, Carlos también, sí, 75%. Ha mejorado, ¿no? De 75 ha mejorado al 77,5. Pero vamos a ver con 50 con 50 modelos y mejora de alguna manera. Con 50 vamos a ver, nos sigue dando 75, 77,5. Entonces pareciera que es el límite. Entonces estamos, estamos en un buen lugar. Hemos mejorado la predicción, por ejemplo, de respecto a un solo árbol de decisión. Eso es muy bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora nos falta un par de celdas más, nos falta un par de celdas más. Vamos a graficar la precisión frente al número de árboles embolsados. Vamos a ver. Acá necesitamos llenar. La predicción la predicción es por Baggin, esta que está acá, prediction por Baggin, esa que está ahí. Esa es la predicción por Baggin, ¿no? Lo que vamos a hacer hemos ido cambiando esto de 10 luego a 50. Veremos cómo cambia con eso, a medida que vayamos cambiando el bagging. Entonces, es de 100 a 50. Vamos para cada número de bagging eh, vamos a generar esta función. Aquí aquí debería venir NI, ¿no? NI. Y luego vamos a hacer el np.min de la predicción, si la predicción es igual al conjunto de testeo. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que estamos implementando acá es qué sucede a medida que este número crece de 1 a 250. De 1 a 250. Veamos. Vamos a ver si existe un punto en el cual ya no mejora o si sigue mejorando. Tal vez necesitamos incrementar, por ejemplo, el número de bagging. Va a tomar un poco de tiempo, cerca de 30 segundos, 20 segundos algunas veces. Y a tomar tal vez un poquito más de tiempo. Pero lo que quiero mostrarles es qué sucede a medida que cambiamos este número. En este caso 50 se ha mantenido a 77,5. Acá estamos cambiando de 1 a 250, es el número de bootstraps. Y veamos qué nos da acá. Y el accuracy no cambia. Sí, pero está mejor, ¿no? Luis también. Sí, el accuracy se queda ahí, ¿no? El accuracy parece que se va a quedar en 77,5. Entonces, a medida que vayamos incrementando el número de bagging, el número de expertos, se va a quedar en esta manera. Muy bien, ese es el primer experimento. ¿Qué tal si mantenemos de, mm, el número de bootstraps, por ejemplo, estábamos diciendo con 50? Si lo mantenemos a 50, veamos qué es lo que queda. Sí. Mientras va corriendo esto, lo que quisiera indicarles es lo que va a venir. Tenemos una actividad asincrónica, esto lo van a entregar hasta el día miércoles.
Y ahí está, se mantiene en 75, 77,5%. Eso muestra la consistencia. Lo que nos va a pedir, la actividad sincrónica, sí, a los que les falta esta gráfica me avisan si tienen algún error o si les dio error de sintaxis, pero lo que quisiera que hagan en la actividad sincrónica es el árbol de decisión que hemos entrenado solamente tiene una sola profundidad. La profundidad que hemos elegido para ese árbol es de 10. Pero ¿qué tal si escogemos 2, 3, 4, 5 hasta 20, ¿no? Entonces vamos a generar la precisión en el conjunto de entrenamiento, el conjunto de testeo para un árbol en el rango del 2, 3 a 20. Vamos a crear una gráfica para un árbol simple y otro para el modelo de Bagging y lo van a mostrar en una gráfica y como una tabla. ¿Está bien? Entonces una tabla y una gráfica. Entonces, esta es la actividad sincrónica. Esto es lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es tomar el código que hemos desarrollado y encontrar la precisión para distintos árboles de decisión. ¿Qué tendrían que cambiar? Lo que tendrían que cambiar es, lo que tendrían que cambiar es esta profundidad, por ejemplo, a 2, a 3. Lo pueden hacer con un bucle for. Y después necesitan encontrar la predicción de un árbol simple. Esto también tendría que estar dentro de un bucle for. Y necesitan implementar esta parte, la predicción por Bagging, que tome en cuenta ese árbol de clasificación. Miren, el árbol de clasificación tome en cuenta la profundidad máxima. Tendría que cambiar un poquito la función para que tome en cuenta la profundidad máxima. Y todo esto debería estar dentro de un bucle for. Una vez, y sería mejor de hacerlo un bucle for en vez de hacerlo uno por uno y anotar los datos, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer para esta actividad. Al hacer esta actividad, lo que van a notar es que va a haber un momento en que la profundidad máxima, eh, a medida que vayan cambiando la profundidad máxima de 2 a 20, va a haber un momento en el cual la precisión va a ser óptima para el conjunto de testeo. Va a ser óptima para el conjunto de testeo. Van a notar que la precisión para el conjunto de entrenamiento va a incrementarse hasta llegar al 100%, pero en el conjunto de testeo no va a llegar al 100%, sino va a llegar hasta un punto máximo y luego va a empezar a reducir, va a reducir. Y van a notar también, y esta actividad es bien interesante, porque van a notar la diferencia en la precisión del modelo de un árbol simple versus el modelo de bagging. Y lo van a mostrar en una gráfica y también en una tabla para poder realmente comparar los valores. Si es que la diferencia es mínima, debería haber una diferencia de todas formas. Muy bien, eso es en cuanto a la actividad asincrónica. Esto lo pueden presentar hasta el día miércoles. Y lo que nos falta hacer es esta visualización, la visualización que les estaba mostrando acá, esta visualización. No sé si se ve la diapositiva. Generemos estas visualizaciones. Entonces, vamos a generar varias profundidades. Por ejemplo, acá teníamos 2, 5 y 100. Generaremos esas profundidades. 2, 5 y 100. El número de bootstraps para esta diapositiva es 100 árboles. Entonces vamos a generar 100 árboles. Y hacemos correr. Esto ya está. Solamente necesitamos definir esas dos variables y debería darnos la respuesta, los límites de clasificación para para estos datos. Y nos da estos datos, ¿no? Entonces, para profundidad 2 pareciera que la región de clasificación es donde la, el límite, la intensidad de amarillo es mayor. Entonces, pareciera que aquí sí o no, aquí sí o no. La profundidad en amarillo en común es esta que está acá, pero todavía están estas regiones como que sí están o como que no están, no estamos muy seguros. Para una profundidad de 5, fíjense que la región de clasificación ya está definida de mejor manera
Es decir, ya sabemos con más certeza cuál es la región de clasificación. Y para una profundidad de 100, fíjense, a pesar de que estamos en una profundidad muy alta y existe posibilidad de sobreajuste, al promediar todos los árboles, nos muestra una región de clasificación similar a la de profundidad igual a 5. Entonces, es todo esto lo que nos está mostrando es que la técnica de bagging realmente, a pesar de que podemos entrenarlo con una profundidad muy alta, evita el problema de sobreajuste y captura la región de clasificación, en este caso una región cuadrada, que pertenece a la región de división entre estos puntos en rojo y estos puntos en azul. Muy bien, esa era la última visualización que teníamos que hacer. En estos últimos 10 minutos nos vamos bueno, antes de ir a la actividad sincrónica o de asistencia, ¿alguien tiene dudas? ¿Alguien no le salió? Igual este notebook lo voy a compartir en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar y puedan llenar la actividad sincrónica para el día miércoles. ¿Está bien? Muy bien. Si no hay dudas, haremos haremos la actividad de asistencia. Para la actividad de asistencia, recuerden, tienen que hacer solamente enviar el PDF de este árbol de clasificación mediante la plataforma. Tienen ya el código, les he pasado el notebook también. Cambien de acuerdo a los datos, ¿no? Necesitan dos variables adicionales y cambiar la profundidad del árbol a 4. Muy bien, entonces vamos a hacer. Vemos a 11. Muy bien. Y eso es todo lo que teníamos que hacer. Así que una vez que envíen el PDF, si tienen dudas, vuelvan a la sala principal, nos vamos a sacar un momento más. Si no tienen dudas, nos encontraríamos el día miércoles. ¿Está bien? Muy bien, voy a abrir las salas. Una pregunta, ¿solo Mm. uno del grupo sube el PDF? No, no tendría que subir entre cada uno. Sí, no Cada uno. hemos definido todavía grupos en el grupo, en esta clase. ¿Está bien? Perfecto. Gracias. No hay problema. Buenas noches, una consultita. Sí, adelante. En lo que es la función que hicimos de Sí, predictions Bidding, sí. eh, al momento de enviar el average prediction, Ujú. ahí estamos enviando lo que es prediction. No deberíamos de enviar lo que es la lista que hemos creado. Por eso nos está saliendo solamente un dato. Esta lista de Es predicciones. predictions con S y lo estamos enviando prediction. El average prediction. El average prediction. Estamos enviando las predicciones. Pero no lo estamos enviando otra variable.
Sí, np.mean prediction, dice, ujú, cosa sí, que sí. por eso nos está saliendo Una, solamente el gráfico una línea y no eh, cambia del 0.77. buena, es buena la observación. Esta predicción que hacemos acá Ujú. es las predicciones que estamos obteniendo a partir de esta de acá, ¿no? Entonces, esta es una matriz es una lista de listas, es una matriz. La predicción matriz cero, la predicción matriz uno. Y esa, pero Ahora, deberíamos enviarla o no en el average prediction. predictions, sí, tiene razón. Aquí tiene predictions. Ese es su, sí, excelente. Ahí debería ser el predictions, ¿no? Y si hacemos correr eso con y lo demás, ya no va a salir solamente con un dato. Ahí sí cambia y varía los datos. Excelente, sí, tiene toda la razón. Aquí debería ser en la función predictions, el np.min de estas predicciones. Sí, excelente, sí. ¿Y la predicción para qué la hemos utilizado? Es otra predicción que estaba más antes, ¿no? Ya, Sí, por eso sí, se lo teníamos como una variable que no se movía. Habría que excelente. hacer correr nuevamente esa función y hacer correr y a mí me sale otros datos. Excelente, Cándida. Sí, lo voy a poner como comentario en la plataforma para que todos vean esa corrección. Sí, muchas gracias. Ok, gracias. Profe, me salí sin querer de mi grupo. Ya, lo voy a corregir. ¿En qué grupo está? Puede volver. Rolando, ¿no? Sí, eh, con, con, con Bravo. Vamos a ver con arriba. Vamos a ver. Me lo voy a mover al 8 y luego lo voy a mover al 9. Espera un momentito. ¿Le he Ya, invitado al 9? Sí. Bueno, buenas noches. Una preguntita. Sí, adelante. La subimos el PDF. ¿Hay una actividad sincrónica de la sesión 3? ¿Es ahí? Ah, Porque no, creo que no está la 4. no está la 4. Déjenme averiguar ahora mismo. Espera un momentito. La de la actividad. Ahora la habilito. ¿Pueden actualizar? Debería Sí. estar. Está preparada, solo que no está visible. Espera un momentito. Ah, ya. Súper. La anterior sesión no tuvimos actividad sincrónica, ¿no? No, solamente les dije que El nombre puedan poner el nombre del y ya. chat. Listo. Sí, existe un lugar donde pueden hacer existe un punto, existe el campo donde tenían que hacer la actividad sincrónica, pero yo voy a llenarlo de acá. Ah, ya. Súper. Ya pueden enviarlo. A ver. Sí, ahora sí. Gracias. Sí, debería ser.
Muy bien, creo que ya todos estamos acá. Sí, mientras estábamos haciendo la actividad, hubo una muy buena corrección respecto a la definición de función. Definición de función. Excelente, gracias Rolando. Sí, voy a revisar. Entonces, en la cual necesitábamos encontrar, por ejemplo, nos salía una línea recta. Yo estaba tratando y evidentemente eso era un problema, debería ir cambiando a medida que el número de muestras Bootstrap cambia. Y el problema es que en la definición de función al final debería ser predictions, en plural, en vez de una sola predicción, ¿no? Habíamos definido la definición predicción en la primera parte para encontrar la definición de un solo árbol de decisión, pero debería tomar como las predicciones. Una vez que tome todas las predicciones, vamos a ver si encuentra la gráfica, si hacen la gráfica, debería mostrarles más o menos de esta manera. Debería empezar a tener una baja precisión al principio y a medida que se incrementa el número eh, este es el número de árboles, ¿no? Debería incrementar cada vez su precisión y debería estar entre 0.8 y 0.7. Pero si se dan cuenta, siempre es mayor a 0.7. La conclusión es la misma, pero los datos ahora están mejor representados. Con un solo árbol solo tenemos el 70%, si no me equivoco, el 75% de precisión. Cuando hacemos Bootstrap, gran parte del tiempo tenemos una mejor predicción. Pueden ir trabajando, por ejemplo, con el número de bootstraps acá y van a notar la precisión versus el número de árbol en Buggy. Muy bien, ya estamos sobre 2 minutos de tiempo. Eso es todo lo que teníamos que hacer el día de hoy. Vamos a continuar. La siguiente sesión tenemos que hacer modelos de Machine Learning no supervisados. Vamos a hacer una revisión completa de todo lo que hemos visto hasta ahora, cuál es el contexto o la intuición detrás de estos modelos supervisados y no supervisados. Y vamos a implementar modelos KNN. Vamos a ver cómo podemos hacer la implementación de estos modelos. Y la última sesión también tiene que ver con modelos de Machine Learning no supervisados, jerárquicos en ese caso. Muy bien, eso es todo lo que teníamos que hacer el día de hoy. Nos vamos a encontrar el día miércoles, 7:30. ¿Está bien? Si tienen dudas, quédense. Si no, nos encontramos el miércoles. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas luego. noches. Gracias. Hasta luego.